Hay un pensamiento en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, el versículo número 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, nos dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos su presencia y su bendición en esta hora. Dios, gracias por los amigos y amigas presentes y gracias también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Muchas gracias, Señor, porque muy a pesar del tiempo en esta hora, un grupo de hijos e hijas suyos, Señor, se encuentran en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque usted está aquí entre nosotros. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos para comprenderla. Y Dios, que su palabra bendita pueda hacer en nosotros el milagro de la regeneración, la conversión, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Que cada uno de nosotros desarrolle con usted una relación íntima, estrecha, profunda. Y que en nosotros se vea su santidad, sus virtudes, sus atributos, la belleza de su carácter. Háblenos, Dios, y diríjanos. Padre eterno, se lo pedimos, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos hablando acerca de la primera parte de la respuesta que Jesús dio a aquel discípulo que le pidió, por favor, que le enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos. En el versículo 2 del capítulo 11 de San Lucas, Cristo comienza diciendo, y cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. La frase, Padre nuestro que estás en los cielos, no es más que parte de una fórmula que se puede traducir como Padre celestial. Hay toda una connotación o significación interesante de la frase Padre celestial. Pero nos interesa a nosotros resaltar que Cristo Jesús llamó a Dios mi Padre. Y también, refiriéndose a nosotros, dijo, vuestro Padre Celestial. La frase, vuestro Padre Celestial, hemos dicho, lleva a una relación íntima y estrecha con Dios. No es solamente el rendir pleitesía o culto a una deidad, es más que eso. Es tener una relación estrecha y personal con alguien, con un individuo, con una persona. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, mire usted lo que la Biblia dice de Abraham. Ponga cuidado a la frase. La frase no dice lo que podemos estar pensando, la frase dice lo que dice la frase. ¿Qué significa eso? Génesis 15, 6. Veamos, con relación a Abraham y a Dios, mire usted lo que dice Génesis capítulo 15, versículo número 6. ¿Cómo dice el verso 6? Dice la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿cómo dice? Por justicia. Mi pregunta, ¿dice el pasaje que Abraham creyó en Jehová? No. Así que él no solo creyó en la información que tenía acerca de Jehová, no solo sabía acerca de Jehová por lo que le contaron. ¿Le gustaría que hiciéramos una comparación interesante de frases? Vamos al libro de Job capítulo 42, pero vamos rapidito. Job 42. La idea de Abba Padre, como se llama la semana, tiene mucho que ver con la relación que nosotros desarrollemos con Dios. Job capítulo 42. La Biblia menciona a Job, a Daniel y a Noé como los tres gigantes de la fe. Inclusive el que los recomienda es el mismo Dios. Job
aparece en el capítulo número 1 y número 2 como una persona que Dios recomienda, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quien lo recomienda es Dios. Sin embargo, en la prueba de Job se descubre que Job creía en Dios, pero no conocía a Dios. Abraham creyó a Jehová. Creer en Dios y creerle a Dios no es la misma cosa. La creencia en alguien se desarrolla por una relación personal y estrecha con el otro individuo. Creer en alguien significa que tiene suficiente información. Recuerde San Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo no dice que conozcan acerca de ti, pero sí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerde que la semana se llama Abba Padre, y hoy comenzamos con la frase Abba Padre. La idea de Abba Padre, la connotación de la frase Abba Padre, una palabra aramea y una palabra griega, una combinación un tanto interesante, ya veremos 3 veces cómo aparece en el Nuevo Testamento. La idea es una íntima relación con una persona que se llama Dios. ¿Una íntima qué? Relación con una persona que se llama ¿cómo? Que se llama Dios. Job era fiel, pero no conocía a Dios. Capítulo 42, mire cómo él mismo lo confiesa. Después de su enfermedad, bueno, seamos más fieles al texto. Después de perderlo todo, los hijos, las hijas, el dinero, las posesiones, luego en el capítulo 2 pierde la salud y entonces Job comienza a dar sus discursos en contra de los discursos de sus amigos. Los discursos de Job hacen que él se queje, hacen que él se defienda, hacen que él acuse, inclusive es tan grande su obstinación que se presenta tan fiero que hasta llega a decir, yo quisiera saber dónde está la silla de Dios. Porque en la mente de Job está claro que toda su tragedia, toda su desgracia se la dio Dios. Que era Dios que lo estaba castigando, que era Dios que le estaba haciendo toda la maldad. Y Job no sabía que detrás del telón el que estaba haciéndole todo ese daño era Satanás. Inclusive llega a decir, ¿y si no es Dios, quién es? En medio de su dolor se notó que no conocía a Dios. Y después que pasaron los amigos de Job, y Dios vino, capítulo 38, y le habló a Job, entonces en el capítulo 42, Job hace una declaración que es increíble. Tan increíble es esa declaración que hoy día a muchos se le hace difícil creerla. ¿Por qué? Leamos la declaración. Job capítulo 42. Vamos rapidito. Recuerde que estamos trabajando con la frase creerle a Dios. Job capítulo 42 dice Job. Me gusta cómo él responde a Dios lo que Dios le dice. Versículo número 1. Respondió Job a Jehová y dijo. ¿Qué dice Job? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Con quién está hablando Job? A ver, ¿con quién está hablando Job? ¿Con quién está hablando Job? ¿Quién vino y le habló a Job? Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. ¿Quién vino y le habló a Job? Dios. ¿Quién le hizo preguntas a Job? Dios. ¿Quién se está dando a conocer? Dios. ¿Quién hace acto de presencia? Dios. Y después de las preguntas de Dios, Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice Job? Yo hablaba, ¿qué dice él? Lo que no entendía. Pero si usted lee los discursos de Job que él dijo anteriormente, él pensaba que entendía todo. Cuando vino Dios y se hizo presente, descubrió que no sabía nada. Querido, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Mire la declaración de Job. Sigue diciendo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás.
¿Quién está hablando? Job. ¿A quién le está hablando? A Dios. ¿Cuándo le está hablando? Cuando Dios le habló. Job sabía acerca de Dios. Creía en Dios, pero no conocía a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La mayor cantidad de personas que pisan la tierra que se llaman cristianos no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, sus vidas fueran completamente diferentes, ¿sí o no? Mire lo que dice de Job. Estamos hablando de uno de los 3 grandes que salen de la boca de Jehová. Noé, Daniel y Job. Cuando tenga tiempo, lea Ezequiel capítulo 14. Sin embargo, esta grandeza sucede después que se encuentra con Dios. Hasta que usted no tiene un encuentro con Dios, usted es una persona religiosa. Después que usted se encuentra con Dios, se hace una persona cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Una persona cristiana es alguien que conoce y ama a Dios. Conoce y ama a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted conoce a Dios, su vida muestra y manifiesta los perfiles, las características de Dios, las características de Cristo. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y con qué propósito? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si es verdad que usted conoce a Dios, su vida manifestará los perfiles, las características, las bellezas del carácter de Dios. Usted será una persona convertida, una persona arrepentida, una persona nacida de nuevo. Si usted no está manifestando eso, usted no conoce a Dios. Su oración es una fórmula. Y tiene que inventar palabras y muchas mojigangas bonitas para que su oración se oiga bonita. Déjese de bobería. Si usted tiene una íntima comunión con Dios, el Santo Espíritu pondrá las palabras en su boca y su vida reflejará que usted conoce a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora que Job se encuentra con Dios, dice él, mira lo que dice la Biblia. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, dice él. Versículo 5, de oídas, ¿qué cosa? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué ocurre en una persona que tiene un encuentro con Dios? ¿Qué ocurre en una persona que conoce a Dios? ¿Qué ocurre en una persona que se encuentra con Dios? Dice, de oídas te había oído. Yo sabía de ti por lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dice el versículo 6? Ahí está la clave, si es verdad que usted conoce a Dios. Si usted cree en Dios, usted no entiende ese versículo. Pero si usted conoce a Dios y cree a Dios, usted entiende ese versículo. ¿Qué dice el versículo 6? Por tanto, ¿qué cosa dice? Me aborrezco y ¿qué más? Y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, hace un rato, dice Job, me defendí. Hice muchísimos discursos y discutí con todo el mundo y a todito lo pateé. Pero ahora con Jehová, compadre, ay, qué equivocado estaba yo, dice Job. Qué loco era yo. Se quejó contra Dios. Usted tiene que... Bueno, ok. Hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. No le voy a vender nada, Vaya a esa página. Ahí hay varias series acerca de Job. Por favor, escúchela. Es un análisis que se hace acerca de la persona de Job. Por favor, el libro de Job es la llave de oro para entender toda la Biblia. Si usted quiere entender toda la Biblia, lea el libro de Job. Los exégetas, los teólogos, no entienden por qué Job dice, me arrepiento. Y se le hace difícil que Job tenga que arrepentirse. ¿Por qué? Porque era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De que tenía que arrepentirse. La frase me arrepiento significa tengo un cambio de mente. Tengo un cambio en mi manera de pensar. Antes tenía un concepto de Dios. Ahora conozco a Dios. Usted no puede ser igual después que usted conoce a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que vamos a hablar de Abba Padre, pero necesitamos hechos concretos para entender Abba Padre.
por amor a Dios. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Vino Dios y habló con Job. ¿Sí o no? Le hizo pregunta a Dios a Job. ¿Sí o no? Tenía meses Job llenándose de podredumbre y de gusanos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Después que Dios se le manifiesta a Job, disculpen si me emociono mucho con el libro, pero este libro me apasiona. Pero ¿tiene razón de ser el libro o no? Recuerde que estamos hablando de la frase, conoció a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios. ¿Es lo mismo? No. ¿Con quién se encontró Job? Con Dios. ¿Quién le habló a Job? Dios. Y cuando tuvo el encuentro con Dios, se produjo en su vida el arrepentimiento. Un cambio de la mente, un cambio de los patrones mentales, un cambio de las estructuras mentales. Este relajo que tenemos en las iglesias de cristianismo significa que no han tenido un encuentro con Dios. Y ponen la iglesia más como un club que como una iglesia, ¿o no? A ver si o no. No los culpe, no los critique, no los condene, es que no han tenido un encuentro con Dios. Si uno de los tres más grandes de fe no conocía a Dios, y cuando se encuentra con Dios dice, por tanto, versículo 6, ¿qué dice Job? Por tanto, me aborrezco. ¿Qué significa aborrecerse? Cuando usted le dice a una gente, mira, no quítate de frente porque te aborrezco, ¿qué está diciendo? ¿A quién sentir asco? ¿A quién está aborreciendo Job? A sí mismo. ¿Por qué se aborrece a sí mismo? Porque creía una cosa. Ahora que ve a Dios y habla con Dios, se da cuenta que es una pura basura. Pero lea los discursos de Job, ¿cómo se defiende? Lo curioso es que duró meses lleno de gusano por defenderse. Pero después que se encontró con Dios y confesó que no lo conocía, e hizo lo que Dios le pidió, orar por sus amigos que lo condenaron. Después de eso, entonces se sanó y Dios lo llenó de bendiciones. Pregunto, ¿nos estamos entendiendo? Pastor, ¿qué significa lo que usted quiere decir? Significa que tú y yo necesitamos conocer a Dios, encontrarnos con Dios, sincerarnos con Dios y dejarnos de tanta hipocresía, de tanta tontería. Como si estuviéramos engañando a alguien. Qué tontos somos nosotros. Abba Padre da la idea de ¿tuvo Job un encuentro con Dios? ¿Le habló Dios? ¿Lo restituyó todo lo que Job tenía? Al doble. Bueno, mire querido, oiga bien, cuando usted tiene un encuentro con Dios, la gente ve en usted que Dios anduvo con usted. Es innegable lo que Dios hace en la vida de los fieles. Dios es fiel. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. ¿Cambia el Señor la vida de la gente? ¿Lo transforma o no lo transforma? A ver, ¿sí o no? ¿Qué cosa era Zaqueo? Un ladrón. ¿Se encontró con Jesús? Pregunto, ¿creyó Zaqueo en Cristo o creyó Zaqueo a Cristo? ¿Por qué le creyó a Cristo? Lo vio, él estaba encima del árbol y Cristo estaba abajo. Lo invitó, Cristo mismo se invitó a la casa de Zaqueo. Zaqueo no le dijo, ven para mi casa. ¿Qué dijo Cristo? Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que esta noche yo me quede en tu casa. Qué cosa linda. ¿Se imaginan el chiquitín cómo se puso? Salió disparado a preparar la casa. ¿Quién venía para su casa? Cristo. Y en medio de la cena, del banquete, ¿dio un discurso o no dio un discurso? ¿Cuál fue su discurso? ¿Cuándo han visto usted que un ladrón dando la mitad de lo que tiene? Pero, por favor, ¿cambió el corazón de Zaqueo? ¿Cambió la mente de Zaqueo? ¿Vino Cristo a su casa? ¿Sí o no? ¿Se encontró Zaqueo con Cristo? No, Cristo se encontró con Zaqueo. Salena, mamá. Siempre es Cristo que viene a encontrarse contigo, por eso estás aquí hoy. Seamos sinceros, ¿era cuestión de estar aquí en la iglesia o en tu casa arropadito? A ver, una vez estábamos en un concierto cuando estos muchachos estaban en una academia en Gentry, en Arkansas,
Y de repente cancelan el programa, un programa que iba tan bueno. Dijeron, bueno, tenemos que cancelar el programa, cada quien váyase para su casa, porque acaba de caer una helada. Cuando salimos afuera, parece que alguien no tenía mucho que hacer y compró una cantidad de hielo y lo picó picadito y lo regó en todo el patio y por todo el vecindario. Y había hielo por todas partes, como 5 pulgadas de hielo. ¿Sabe el trabajazo que debió ser ponerse a hacer todo ese hielo? Y entonces todos tuvimos que salir para irnos cada quien a la casa y toda la calle llena de hielo, una helada, pero una helada. Cambió toda la situación, cambió todo. Mi pregunta, ¿usted cree que esta noche es una noche de estar aquí o estar en la casa arropadito, cuidadito y encerradito? Pero usted está aquí. Usted no vino aquí diga porque yo canto bueno, no, usted vino a oír la palabra de Dios. Mi pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? Usted necesita encontrarse con Dios. Yo necesito encontrarme con Dios. Pero si es verdad que hubo un encuentro, la gente notará que hay un cambio. Si no hay un cambio, no hay un encuentro. Job no fue jamás el mismo después que se encontró con Dios. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo primero que ocurre en un hombre o una mujer que se encuentra con Dios es que se aborrece a sí mismo. ¿Por qué? Descubre toda su poca vergüenza, su basura, su sinvergüencería, todo su disparate. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mire los profetas cuando se encontraban con Dios, ¡pum!, se tiraban para abajo con la cabeza para abajo. ¿Qué dijo Isaías cuando vio a Dios? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Se asustó? ¿Qué hizo Daniel? Se asustó. ¿Qué hizo Moisés cuando? ¡Ay, mi madre! ¿Qué hizo Josué? Todo el mundo se asusta cuando se encuentra con Dios. Entonces, ¿cómo hay un cristianismo tan raro, tan irreverente? No se han encontrado con Dios. ¿Sí o no? La frase Abba Padre es tan profunda y hermosa que hay que entender su contexto para entender lo que significa. Y la vez que Cristo la usó en el Nuevo Testamento, la usó en un momento difícil de su vida. Y antes de llegar allá, tenemos que poner bien la mesa. Pregunta número 1, y aquí terminamos. ¿Se entiende la cuestión esta de conocer a Dios o de creer en Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué dice Génesis 15:6? Y Abraham creyó, ¿a quién? A Jehová. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? Un altar. ¿Para adorar a quién? A Jehová. Mi pregunta, ¿Dios habló con Abraham? Génesis capítulo 12, ¿le habló o no le habló? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Salió Abraham o no salió? ¿Conocía Abraham la voz de Dios? El colmo de, ¿sí o no? El colmo de los colmos es que Dios llamaba a Abraham, ¿qué cosa? Mi amigo. Vino un día Dios a comer a la casa de Abraham con 2 compañeros, sí. Le cocinó a Abraham, sí. Se sentó a comer con ellos, sí. Le lavó los pies a Abraham, sí. ¿Eran amigos? A ver, ¿sí o no? Y ustedes dirán, ¿qué le pasa a este pastor? ¿Dónde se inventó todo esto? Génesis capítulo 18. ¡Qué barbaridad! Génesis capítulo 18. Mire usted a Dios visitando a Abraham. Dios es tu mejor amigo. Dios es tu padre. Dios es todo lo mejor que nos puede pasar. Génesis capítulo 18. El Señor iba para Sodoma y Gomorra a destruirla y decidió pasar por la casa de Abraham. Versículo 1, ¿cómo dice el verso 1? Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? Jehová. Versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, ¿qué cosa dijeron?
haz así como has dicho. Mi pregunta, ¿sabía Abraham con quién estaba tratando? De entrada, sigue diciendo la Biblia, versículo número 18, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol. ¿Y qué dice ahora? Y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ¿qué dice la Biblia ahora? Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Quién estaba en la casa de Abraham? ¿Quién comió en la casa de Abraham? ¿Quién habló con Abraham cara a cara? ¿Cómo es el Dios que usted ha creído? ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos diciendo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial. La idea de Cristo es tu Padre, es mi Padre, es la persona con la que debes relacionarte. Y si verdaderamente te relacionas con Él, tú no puedes ser igual. El himno dice, nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y yo sé que nunca seré igual. La oración es una experiencia con Dios. Pregunto, ¿está teniendo Abraham una experiencia con Dios? ¿Sí o no? ¿Vino a su casa o no vino a su casa? ¿Era costumbre que se le lavaran los pies a las personas que venían a la casa? ¿Sí? ¿Que se les sirviera la comida? ¿Sí? ¿Que se estuviera con ellos allí para que por algo si necesitaban algo? ¡Sí, Señor! Y cuando se van para Sodoma y Gomorra, los dos ángeles, Jehová se queda en la casa con Abraham y le dice, ¿cómo no le digo yo a mi amigo lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo a Abraham? Un momento. Mire si Abraham sabía que estaba hablando con Jehová. Vamos muchísimo más adelante. Oiga. Versículo 20. Versículo 17. Dice Dios, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Sabía Abraham con quién estaba hablando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba Abraham aconsejando a Dios? Sí, Señor. ¿Los amigos se aconsejan unos a otros, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Una deidad pagana que usted no puede ni siquiera levantar la cabeza? ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Un sargento detrás de la puerta con un garrote por darle un garrotazo en la cabeza? ¿Cómo es el Dios que usted cree? Mira el Dios de la Biblia, viene y come a la casa de Abraham. Y le dice a Abraham su agenda. Y le dice a la misión que viene. Y no solamente vienen dos ángeles destructores, sino que él viene a ver si alguien intercede por Sodoma y Gomorra. Ya la sentencia está dada. Ya la destrucción viene. Pero vengo a ver si aparece alguien que interceda por Sodoma y Gomorra. ¿Intercedió Abraham, sí o no? Y si hay 50, la perdono. Y si hay 45, lo perdono. Y si hay 40, lo perdono. Y si solo son 30, lo perdono. Y si son 20, lo perdono, Abraham. Pero y si nada más hay 10, también lo perdono.
La pregunta es, si usted conoce a Dios y se relaciona con Él, usted está intercediendo por un mundo malvado y pecaminoso. Pero si usted no conoce a Dios, usted está pidiendo que descienda fuego y lo queme a todos. Lo aquel maravilloso profeta llamado Jonás, que de maravilloso no tenía nada. ¿Se entiende o no se entiende, por Dios? ¿Se entiende o no se entiende? Abba Padre, ¿merecía Sodoma y Gomorra que Abraham intercediera por ellos? No. ¿Qué debe haber dicho Abraham? Qué bueno, Señor, métele fuego, quémalo hasta las raíces, Señor. ¿Eran malos o no eran malos? ¿Eran malos o no eran malos? Cuando el cielo decidió quemarlo, se ve que eran bastante malos, pero ¿intercedió él por o no? ¿Por qué Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? Porque Abraham conocía a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Seamos bien honestos nosotros que nos llamamos cristianos. ¿Verdad que cuando pedimos que Cristo venga por segunda vez estamos pensando en nosotros? Analice su petición, analícela. Ay, ven Señor Jesús. No me quiero poner viejo. Ay, ven Señor Jesús. No quiero morirme. Ay, ven Señor. Qué egoísmo, ¿eh? Qué barbaridad. Pero le ora usted a Dios, Señor, aguántate un poquito para que esta gente conozca el mensaje de salvación. Dame un chancecito más, Señor, para predicar más este santo evangelio, Señor. Señor, qué bueno que tú no has venido porque así me ha dado más tiempo de predicar el evangelio. Usted no puede amar a las almas si usted no conoce a Dios. La Biblia dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Seamos sinceros, ¿es verdad o no es verdad? Queridos, queridas, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? Recuerde que tenemos que estudiar la frase Abba Padre, pero bueno entenderla en la realidad para luego entender la teología o la teoría. Mi pregunta, ¿Abraham creyó a Jehová? ¿Le creyó o no le creyó? El verbo creer es interesante porque la raíz de la palabra fe, el verbo es amán. Hay una variante de amán que es amén. ¿Verdad que siempre decimos amén? ¿Verdad que lo decimos? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén es una variante de amán. Amén significa es así. En otras palabras, es cierto lo que usted está diciendo. Estoy dispuesto a que me arrancan la cabeza porque creo lo que está diciendo. Amén. Amán significa certeza, seguridad, confianza, certidumbre, firmeza. Los que tienen fe, los que creen en Dios, no tienen lugar para la duda. Saben que Dios siempre cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios. Ellos le creen a Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Los demonios también creen y tiemblan y no serán salvados. Los demonios creen en Dios, pero no creyeron a Dios. Por eso se hicieron demonios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Los ángeles fieles le creyeron a Dios y no se hicieron demonios. Y usted como cristiano tiene que tener cuidado, no tener la fe de los demonios. Creer en Dios. Oiga, ¿le gusta el chisme? Mire usted mire que aparece aquí en la Biblia. A mí me gusta este pasaje de la Biblia, perdonen, pero a mí me encanta la Biblia. Con la Biblia yo tengo mi momento de seriedad, mi momento de alegría, de gozo. Con la Biblia, a mí mi Biblia me ayuda y cuando me quiero reír leo algunas historias y me río, porque que me río. Y hay capítulos y libros que los leo porque tengo que leerlo, pero lo leo rapidito porque como que todavía me da vergüenza leer. De hecho, hay un libro de la Biblia que nunca leí cuando era un adolescente. Nunca leí. Y hay un capítulo de la Biblia en un libro profético que cuando estaba haciendo el año bíblico pensaba muchas veces para leer ese capítulo. Es un poema que Dios escribió, me daba una vergüenza. Decía, pero ¿cómo se le ocurrió poner este capítulo en la Biblia? Me daba vergüenza y me daba apuro, pero Cantares nunca lo leí. Yo decía, pero ¿a quién se le habrá ocurrido poner esto en la Biblia? Y lo saltaba, me iba. Y cuando llegaba a Ezequiel, capítulo número tanto, decía, pero ¿y cómo a nadie? Pero porque no hay lugar a duda y te lo ponen crudo. Crudo, compadre, pero crudo que te ponen en ese poema que usted dice, ay mi madre. Usted es tan de chismoso, no le voy a decir cuál es el capítulo, lea el libro entero. Vamos
Vamos por un momento. Qué barbaridad, yo no quiero leer ese capítulo, Señor. El libro de Ezequiel, lea el libro de Ezequiel, por favor. Aparece un poema de amor en el capítulo 16. ¿Cuál es el capítulo? 16. Capítulo 16. Qué barbaridad. Uno de los problemas de esto, de la predicación, es que cuando uno más se emociona, el tiempo se acaba. Permítame, antes de entrar en esta sección, para ver si podemos pasar al Nuevo Testamento, hacer 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Fue real la existencia de Abraham en la tierra, sí o no? ¿Existió Abraham? Pregunta número 2. ¿Existió Job? ¿Sí o no? Pregunta número 3. ¿Es verdad el testimonio de Moisés acerca de Dios? ¿Escribió Moisés el libro de Génesis, sí o no? ¿Existieron 2 ciudades que se llamaron Sodoma y Gomorra? ¿Fueron destruidas por fuego? Entonces eso evidencia el testimonio bíblico. ¿Vino Dios a la casa de Abraham? Sí. ¿Conoció Abraham a Dios en su casa? Sí. ¿Le prometió Dios en esa visita que Sara tendría un hijo siendo una señora anciana? ¿Tuvo Sara a su hijo? Mi pregunta, ¿notan que es algo cotidiano? Que no solo son palabras o ideas o opiniones, sino que es algo práctico en la vida diaria. ¿Se nota o no se nota? ¿Se nota o no se nota? Vino el todopoderoso Rey del universo a una casa para que le laven los pies, le sirvan una comida y comió con una gente. Inclusive se supone que comió en una tienda. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Cómo es el Dios que usted ha creído? ¿Se relaciona ese Dios con usted tan de cerca, como enseña la Biblia la experiencia de Abraham? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Somos muy motivados a la teoría, pero necesitamos tener una experiencia, ¿cómo? Una experiencia práctica en la vida diaria. Necesitamos un testimonio vivo. Más que información, necesitamos tener una relación con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Abba Padre significa que usted tiene una relación personal con Dios. Significa que usted conoce a Dios. Significa que usted se ha relacionado con Él. Significa que usted ha tenido una experiencia con Él. Después que usted se encuentra con Dios, usted no puede ser igual. Jamás puede ser igual. Y después que usted ya está con Dios, no hay diablo, no hay ser humano, no hay nadie que lo aparte de Él. De allí la importancia de entender lo que significa Abraham creyó a Jehová. ¿Pablo se encontró con Cristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cristo le habló a Pablo? ¿Pablo le preguntó a Cristo? ¿Y de ese momento en adelante cambió Pablo para siempre? ¿Sí o no? ¿Saqueo cambió para siempre? ¿Sí o no? Mateo, ¿quién era Mateo? Un cobrador de impuestos, un ladrón, eso es lo que significa cobrador de impuestos. ¿Lo llamó Cristo del banco, de lo cobrando donde estaba en el banco? ¿Cuántas palabras le dijo? Una. Sígueme. ¿Lo siguió Mateo? ¿Cambió la vida de Mateo? ¿Escribió un evangelio? ¿Sí o no? Toda persona que tiene un encuentro con Cristo Jesús deja un legado a la humanidad. El que no ha tenido ese encuentro vive y pasa como si nunca hubiera existido. ¿Cuántos millones de cristianos han pasado por la tierra y no dejaron nada? Ni una huella siquiera. ¿Tuvieron un encuentro con Cristo Jesús? Bueno, eso está por verse. Si usted tiene un encuentro con Cristo Jesús, su vida refleja la consecuencia de ese encuentro. Por eso es tan importante Hebreos 11:6. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo se puede vivir por vivir con un Dios tan poderoso como el que tenemos? Cuando se ha producido el encuentro entre un ser humano y Dios, se produce un testigo de las maravillas de Dios que camina y vive en la tierra. Y entonces su testimonio presentado a los demás hace que los demás conozcan a Dios.
no solo que crean en Dios, sino que conozcan a Dios. La palabra testimonio en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, significa presentar las evidencias a favor de Jesús. Cuando usted le muestra y le enseña, le dice y le explica a la gente su experiencia, su evidencia, sus pruebas de lo que ha pasado en su vida después que conoció a Jesús, las personas hacen una de tres cosas. Las personas o huyen de usted y jamás se le acercan, o las personas se quedan cerca de usted para fastidiarle la vida, o las personas creen en lo que usted ha mostrado y se convierten al Señor. Pero nadie se queda indiferente. Por eso Cristo dijo que el Evangelio sería predicado, ¿por qué cosa? Por testimonio a toda la gente, a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Aquí me detengo en este paréntesis tan amplio. ¿Se entiende este paréntesis o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La gente quiere creer, pero la gente está cansada, está harta de tantas palabras. ¿O no? Un testimonio habla más que 1.000.000 de palabras. Un pan caliente dado con amor a un hambriento predica más alto que 40.000 sermones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Cristo vino a la tierra, vivió una vida de servicio a la humanidad. Se sirvió, se rindió y se dio por la humanidad. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, siempre se da a la humanidad. Pablo es un buen testimonio de eso. Si es verdad que usted tuvo una experiencia con Dios, si se encontró con Dios, la gente ve que usted está sacrificando su vida en beneficio y en amor a la humanidad. Si no ha tenido ese encuentro, usted anda buscando cómo sacarle a la humanidad beneficio para usted. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende o no se entiende? Si tiene un encuentro con el Señor, usted dará a la humanidad. Usted se rendirá para servir a la humanidad. Si es lo contrario, usted está tratando de engañar a la humanidad, o relajar la humanidad, o ordeñar la humanidad para sacar beneficio para usted. Ahí se ve cuál es el espíritu que tiene. Si el espíritu del Señor, que es para dar, o el espíritu del otro, que es para tomar. ¿Verdad que usted se da cuenta que esto es demasiado glorioso y maravilloso? A ver, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Vamos a tratar de cerrar este paréntesis y vamos a cerrarlo para que usted quede interesado y tenga que venir mañana. En el libro de San Marcos, San Marcos capítulo 14, versículo número 36. Cristo está en Getsemaní. Cristo está viviendo el momento más angustioso de su vida. Cristo está viviendo el momento más espantoso y terrible de su vida. Cristo sabe que de la decisión que tome aquí depende toda la existencia de la humanidad y más aún. La mayoría de los cristianos no saben o desconocen que en la cruz Cristo definió, Cristo aclaró, Cristo vindicó el maravilloso carácter de Dios. ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. ¿Quién comenzó con el problema del pecado en el cielo? Lucifer. ¿A quién acusó? A Dios. ¿Cuántos le creyeron? Una cantidad considerable de ángeles que se hicieron, ¿qué cosa? Demonios. ¿Usted cree que en el cielo podían ocultar ese hecho? ¿Se enteró el universo entero? ¿Sí o no? ¿Dónde se desarrolló el problema del conflicto milenario? En la tierra. ¿Dónde Cristo mostró quién es el Padre en todo el universo? En la tierra. ¿Dónde Cristo mostró y atrajo hacia sí a todo el universo nuevamente? En la cruz. Por eso Él dijo, y si yo fuere levantado, ¿qué cosa? A todos atraeré a mí mismo. La gente piensa nada más en la tierra, pero recuerde que el problema del pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Vamos un ratito al libro de San Juan. Ya leeremos Marcos 14:36, pero vamos a San Juan capítulo 12, para que usted vea esto que acabo de decir. Recuerde que estamos tratando de entender la frase Abba Padre. Mire lo que dijo Jesús, San Juan capítulo 12, versículo número 30. Respondió Jesús y dijo, ¿qué cosa?
no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, ¿qué dice Jesús? Es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo es el ahora? Ahora, en el momento que Cristo está hablando, en el momento que Cristo va a desarrollar su misión. ¿Y qué sigue diciendo? Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice Jesús? A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía Cristo que iba a morir en la cruz, sí o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sabía Cristo, Gálatas 3:13, que morir en la cruz era morir como un maldito de Dios? ¿Sí o no? Cuando está en Getsemaní, entonces, Cristo siente el peso de morir como un maldito de Dios. Siente el peso de lo que es la ira de Dios. Siente el peso de lo que es morir separado de Dios. Siente la angustia de lo que es morir sin esperanza de salvación. Siente el peso de lo que es separarse de Dios. Me pregunta, ¿no es el pecado separación de Dios? A ver, ¿sí o no? Por eso cuando está en Getsemaní, toda su humanidad se estremece con el solo hecho de pensar que puede colocarse del otro lado de la barda de Dios. Que es pues que se va a colocar como un enemigo de Dios. La Biblia dice, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. Mi pregunta, ¿a quién fue que levantó Moisés en el desierto en un asta hacia arriba? A la serpiente. ¿Y quién representa a la serpiente? El diablo. Y todo el que levantaban en una cruz era un maldito de Dios. Y ahora Cristo acepta morir como un maldito de Dios. Mi pregunta, ¿estaba temblando en Getsemaní, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sudó gruesas gotas de sangre, sí o no? 3 veces gritó lo mismo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces usted tiene que descubrir que en ese entorno, en ese tenor, en ese contexto, mira lo que dice San Marcos 14:36. Debemos entender la Biblia y debemos entender el sentido de la Biblia. Necesitamos entender ¿qué cosa? El sentido de la Biblia. Cuando usted ve todo este panorama, entonces entiende por qué gritó el versículo 36 y por qué dijo Abba Padre. ¿Qué dice el 36? Marcos 14:36. ¿Qué dice Marcos 14:36? Dice la Biblia, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La frase Abba, número 1, era una expresión de cariño para con Dios. Y no vamos a hablar muchas cosas, vamos a ir específicamente al punto. Era una frase de un niñito chiquitito que casi no sabía hablar, que quería decir papá. ¿Han visto los chiquitines cómo aman a su papá? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sea un varoncito o una damita, aman a su papá y a su mamá con una fuerza, compadre, que no entran en razón. ¿Se imagina un chiquitín así, una cosita linda, y que el papá le diga no, y un verdugo allá que le va a cortar la cabeza? ¿Tiene una idea del cuadro? O un verdugo allá con un látigo para acabarlo a latigazo. ¿Cómo se sentiría el bebecito? ¿Me están entendiendo? No. Papito, para ti todas las cosas son posibles. Por favor, Señor. Es el grito de Jesús. Él sabe lo que va a pasar. No era miedo a los golpes, no era miedo a los latigazos. ¿A qué le tenía miedo Jesús? A morir como un maldito de Dios. ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién? A usted. Entonces, por eso, por Dios, ¿entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Cómo usted puede ser un cristiano tan flojo con tanto que se pagó por usted? Evalúe sus amistades y todo el que no valga la pena, bótelo, mándelo al cramba, quítelo de medio de su vida. Hay tanta gente que no lo dejan avanzar.
¿Cómo puede usted ser amigo íntimo de la gente tan mundana y mala y pecadora y que no tiene temor de Dios? ¿O cómo puede usted relacionarse tan de cerca con personas que nada más tienen el nombre de cristianos, son unos sinvergüenzas y unos bandidos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Abba, Padre. En otra palabra, Señor, por favor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una pregunta. ¿Era la voluntad de Dios salvar a la humanidad? ¿Sí o no? Le tengo una noticia curiosa. Oh, qué barbaridad, el tiempo ya se nos acabó. Pero le pregunto, ¿verdad que vale la pena estudiar la Biblia? Cuando pensamos en Cristo en la cruz, primero pensamos en la humanidad, ¿sí o no? Estamos completamente equivocados. Ay, el pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Cuando Cristo dice, a todos atraeré a mí mismo, había en el universo un chisme regado de si Lucifer tenía razón o no la tenía. A ver, ¿sí? ¿Había un chisme o no había un chisme? Pues claro que sí. Imagínese, el tipo era el cubridor, un querubín cubridor. Imagínese que principados, potestades, tronos, dominios, eran jerarquía de ángeles y se convirtieron en demonios y le creyeron a él. Y él estuvo o no estuvo en el libro de Job, estuvo o no estuvo en el concilio. Entonces la gente se preguntaba por allá arriba, ¿y ahora qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué de qué? Cuando Cristo muere en la cruz, entonces, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasgó y Cristo dice, y si yo fuera, dice, ahora le he hecho juicio al príncipe de este mundo. Y si yo fuera levantado, le echaré como fuera. ¿Pudo volver el diablo a ese concilio celestial? Jamás. Queridos, ¿se entiende o no se entiende lo que estamos haciendo? Ok, aterricemos. ¿Verdad que la idea de Abba Padre es profunda y maravillosa? ¿Sí o no? ¿Puede usted decir esta noche, Abba Padre? Sí, Cristo ganó ese derecho para usted. Usted puede tener una relación íntima y estrecha con Dios. Usted puede ser hijo o hija de Dios. Y correr a Él, abrazarlo, besarlo y estar en una íntima y estrecha comunión con Dios. Hermanos queridos, ¿tiene sentido lo que hemos estudiado? ¿Vale la pena estudiar Abba Padre? A ver, los que han sido huérfanos, se le hace un poco difícil entender lo que es el amor de un padre. Pero los que son cristianos, huérfanos o no, entienden verdaderamente lo que es el amor de un padre. Me gusta cuando Cristo dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Es Cristo un ejemplo para nosotros? Terminemos con esta pregunta. Oiga, ¿le gustaría ser amigo íntimo de Dios? A ver, ¿cuánto le gustaría? ¿Abraham se hizo muy amigo de Dios? Tan amigo que debió ir a comer a su casa. ¿Le gustaría que el Señor viniera a comer a su casa? ¿Qué le serviría a usted? Hoy leí un correo que alguien me mandó hace mucho tiempo. Y pensé mandarlo, pero gracias a Dios que tengo tantos conocimientos tecnológicos que no supe cómo hacerlo. Y ahí está. Pero mire qué cosa linda. La historia era en una nación donde la gente se estaba muriendo de hambre porque no había comida. Y el tipo de la historia era todo un profesional y llegó a un sitio donde vendían unos sándwiches y compró uno. Eso es lo que dice la historia que me mandaron. Y dice, bueno, me como este sándwich, este pan, y después que me lo coma, pues, compadre, a morirse, porque ya no hay más que comer. O sea, que aquí se acabó el asunto, no hay dinero, no hay trabajo. Y cuando el tipo compra el pan, se va cerca a un parquecito a sentarse cómodo en un silloncito a comerse su sándwich. Y cuando va a dar la primera mordida, se aparece un señor mayor con dos chiquitines pidiéndole que le dé de comer. Él mira el pan, mira estos tres caballeros que acaban de llegar y se dice, imagínate, si le doy la mitad no le va a dar. Si me lo como se van a morir de hambre, porque entonces le ve ya que ya le queda poco. Y él tomó una decisión. Le dio el pan. Y aquel señor mayor tomó el pan, lo miró,
se retiró, miró a los otros 2 chiquitines que andaban con él y entonces metió la mano en un bolsillo y le dijo, tenga. Y le dio una moneda muy antigua. Y él la miró y le dice, no, ustedes la necesitan más que yo. No, ¿cómo me da su moneda? Tenga su moneda, llévese su moneda. No, se la regalamos. Y se fueron. Él mira la moneda y ve que es una moneda antigua. Y corre a un lugar de eso. Ya es tarde, le voy a dejar la historia aquí, se la sigo mañana, ¿le parece? Sí, para que mañana te venga temprano y le termine la historia de la moneda. Esta historia tan interesante para los niños, ¿no? Le dice el tipo, la mira, la revisa, la pone debajo de una lupa, la mira, dice, wow, usted no sabe lo valiosa de esta moneda. Esta moneda vale $3 millones. Dice el tipo, ¿qué? Le dice, sí, yo se la compro. Entonces le dio una ficha para que fuera al banco y le dieran el dinero. El tipo no lo podía creer. Agarró la ficha, se la echó al bolsillo y salió corriendo a buscar ¿a quiénes? Al anciano y a los 2 niños. Preguntó por el parque, preguntó por todas partes, preguntó por todos los lados para ayudar a esa gente necesitada. La historia dice que entonces Dios le dijo, yo era aquel anciano y el espíritu y mi hijo eran los 2 niños. Tú me diste todo lo que tenía, por eso yo te di mi moneda, para que tenga en abundancia. Mi pregunta, es una historia para bebé, pero ¿verdad que después que usted se encuentra con el Señor, ya usted no puede ser igual? ¿Sí o no? Si es verdad que usted se encontró con Dios, usted tiene algo que darle a los demás. Si usted no tiene nada, usted no se ha encontrado con Dios. ¿Le gustaría encontrarse con Dios? Es posible que usted se haya encontrado con una buena doctrina, yo lo felicito. O se ha encontrado con un buen conocimiento, lo felicito también. Pero mi negro, la salvación es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Le gustaría tener ese conocimiento de Dios? Entonces póngase en pie conmigo. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias, muchísimas gracias por su palabra bendita, gracias por el Santo Espíritu, gracias por el ministerio de los ángeles, gracias por el testimonio de Cristo, gracias por la oportunidad de ser hijos e hijas suyos, Señor, pero la oportunidad de ser amigos suyos, amigas suyos, Señor, de vivir una relación íntima con usted. Muchas gracias, Señor, por esas personas que ponen historias y escriben mensajes. Gracias por aquellos que de alguna manera quieren ilustrarnos la forma como usted se relaciona con nosotros. Ahora queremos que usted venga a nuestra vida, Señor, y nos cambie, nos transforme, y la historia sea el testimonio de nuestra vida. Le alabamos, le bendecimos y le glorificamos, Señor, y le adoramos. Le entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Dios. Cámbienos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice Job? Yo hablaba, ¿qué dice él? Lo que no entendía. Pero si usted lee los discursos de Job que él dijo anteriormente, él pensaba que entendía todo. Cuando vino Dios y se hizo presente, descubrió que no sabía nada. Querido, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Mire la declaración de Job. Sigue diciendo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién está hablando? Job. ¿A quién le está hablando?
a Dios. ¿Cuándo le está hablando? Cuando Dios le habló. Job sabía acerca de Dios. Creía en Dios, pero no conocía a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La mayor cantidad de personas que pisan la tierra que se llaman cristianos no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, sus vidas fueran completamente diferentes, ¿sí o no? Mire lo que dice de Job. Estamos hablando de uno de los 3 grandes que salen de la boca de Jehová. Noé, Daniel y Job. Cuando tenga tiempo, lea Ezequiel capítulo 14. Sin embargo, esta grandeza sucede después que se encuentra con Dios. Hasta que usted no tiene un encuentro con Dios, usted es una persona religiosa. Después que usted se encuentra con Dios, se hace una persona cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Una persona cristiana es alguien que conoce y ama a Dios. Conoce y ama a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted conoce a Dios, su vida muestra y manifiesta. Hay un pensamiento en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, el versículo número 1. San Lucas, capítulo 11, versículo 1, nos dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos su presencia y su bendición en esta hora. Dios, gracias por los amigos y amigas presentes y gracias también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Muchas gracias, Señor, porque muy a pesar del tiempo en esta hora, un grupo de hijos e hijas suyos, Señor, se encuentran en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque usted está aquí entre nosotros. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos para comprenderla. Y Dios, que su palabra bendita pueda hacer en nosotros el milagro de la regeneración, la conversión, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Que cada uno de nosotros desarrolle con usted una relación íntima, estrecha, profunda. Y que en nosotros se vea su santidad, sus virtudes, sus atributos, la belleza de su carácter. Háblenos, Dios, y diríjanos. Padre eterno, se lo pedimos, en el nombre santo y bendito de Jesús. De Job capítulo 42, pero vamos rapidito, Job 42. La idea de Abba Padre, como se llama la semana, tiene mucho que ver con la relación que nosotros desarrollemos con Dios. Job capítulo 42. La Biblia menciona a Job, a Daniel y a Noé como los 3 gigantes de la fe. Inclusive el que los recomienda es el mismo Dios. Job aparece en el capítulo número 1 y número 2 como una persona que Dios recomienda, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quien lo recomienda es Dios. Sin embargo, en la prueba de Job se descubre que Job creía en Dios, pero no conocía a Dios. Abraham creyó a Jehová. Creer en Dios y creerle a Dios no es la misma cosa. La creencia en alguien se desarrolla por una relación personal y estrecha con el otro individuo. Creer en alguien significa que tiene suficiente información. Recuerde San Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo no dice que conozcan acerca de ti, pero sí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerde que la semana se llama Abba Padre, y hoy comenzamos con la frase Abba Padre. La idea de Abba Padre
La connotación de la frase Abba Padre, una palabra aramea y una palabra griega, una combinación un tanto interesante, ya veremos 3 veces cómo aparece en el Nuevo Testamento. La idea es una íntima relación con una persona que se llama Dios. ¿Una íntima qué? Relación con una persona que se llama ¿cómo? Que se llama Dios. Job era fiel, pero no conocía a Dios. Capítulo 42, mire cómo él mismo lo confiesa. Después de su enfermedad, bueno, seamos más fieles al texto. Después de perderlo todo, los hijos, las hijas, el dinero, las posesiones, luego en el capítulo 2 pierde la salud y entonces Job comienza a dar sus discursos en contra de los discursos de sus amigos. Los discursos de Job hacen que él se queje, hacen que él se defienda, hacen que él acuse, inclusive es tan grande su obstinación que se presenta tan fiero que hasta llega a decir, yo quisiera saber dónde está la silla de Dios. Porque en la mente de Job está claro que toda su tragedia, toda su desgracia se la dio Dios. Que era Dios que lo estaba castigando, que era Dios que le estaba haciendo toda la maldad. Y Job no sabía que detrás del telón el que estaba haciéndole todo ese daño era Satanás. Inclusive llega a decir, ¿y si no es Dios, quién es? En medio de su dolor se notó que no conocía a Dios. Y después que pasaron los amigos de Job, y Dios vino, capítulo 38, y le habló a Job, entonces en el capítulo 42, Job hace una declaración que es increíble. Tan increíble es esa declaración que hoy día a muchos se le hace difícil creerla. ¿Por qué? Leamos la declaración. Job capítulo 42. Vamos rapidito. Recuerde que estamos trabajando con la frase creerle a Dios. Job capítulo 42 dice Job. Me gusta cómo él responde a Dios lo que Dios le dice. Versículo número 1. Respondió Job a Jehová y dijo. ¿Qué dice Job? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Con quién está hablando Job? A ver, ¿con quién está hablando Job? ¿Con quién está hablando Job? ¿Quién vino y le habló a Job? Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. ¿Quién vino y le habló a Job? Dios. ¿Quién le hizo preguntas a Job? Dios. ¿Quién se está dando a conocer? Dios. ¿Quién hace acto de presencia? Dios. Y después de las preguntas de Dios, Job dice, amén, Señor, amén. Durante la semana estamos hablando acerca de la primera parte de la respuesta que Jesús dio a aquel discípulo que le pidió, por favor, que le enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos. En el versículo 2 del capítulo 11 de San Lucas, Cristo comienza diciendo, y cuando ustedes oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. La frase Padre nuestro que estás en los cielos no es más que parte de una fórmula que se puede traducir como Padre celestial. Hay toda una connotación o significación interesante de la frase Padre celestial, pero nos interesa a nosotros resaltar que Cristo Jesús llamó a Dios mi Padre y también, refiriéndose a nosotros, dijo vuestro Padre celestial. La frase, vuestro Padre Celestial, hemos dicho, lleva a una relación íntima y estrecha con Dios. No es solamente el rendir pleitesía o culto a una deidad. Es más que eso. Es tener una relación estrecha y personal con alguien, con un individuo, con una persona. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, mire usted lo que la Biblia dice de Abraham. Ponga cuidado a la frase. La frase no dice lo que podemos estar pensando, la frase dice lo que dice la frase. ¿Qué significa eso? Génesis 15:6. Veamos, con relación a Abraham y a Dios, mire usted lo que dice Génesis capítulo 15, versículo número 6. ¿Cómo dice el verso 6? Dice la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿cómo dice? Por justicia. Mi pregunta, ¿dice el pasaje que Abraham creyó en Jehová? No. Así que él no solo creyó en la información que tenía acerca de Jehová,
No solo sabía acerca de Jehová por lo que le contaron. ¿Le gustaría que hiciéramos una comparación interesante de frases? Vamos al libro